Recién cuando nos estábamos aprontando para grabar, decías, es la primera vez que hago esto, siempre estoy del otro lado tratando que las cosas salgan bien. ¿Qué es eso de estar del otro lado tratando que las cosas salgan bien? Y por lo general tiene que ver con supervisar que todo, que en este caso un audiovisual, cumpla con un objetivo más grande en relación, en mi caso, a una estrategia de comunicación. Bueno, este audiovisual que estamos haciendo tiene determinados objetivos, invitamos a tal persona y hay un montón de factores, obviamente los técnicos, se encargan los técnicos, que para eso se formaron y están, pero sí... Y manejan aparatos, porque a veces se confunde la función de los gestores. Yo no tengo ni idea. Exacto. Hay gente capacitada para hacer eso y es importante que estén. O sea, no es que cualquiera viene, pone una cámara, pone un par de luces y hace el trabajo. Hay gente que estudia, que se forma, que tiene, o por experiencia, que hace ese trabajo. Y por lo general el departamento de comunicación, que es en mi caso donde yo trabajo, está del otro lado viendo, bueno, este producto que va a estar terminado cumple con estos objetivos. Sí o no, hay que hacer ajustes. Y pensás la forma del producto. Una entrevista, pregunta-respuesta, el entrevistado en cuadro respondiendo preguntas ya preestablecidas, es decir, todo lo que tiene que ver con la semiótica de ese producto. Exacto. ¿Qué es lo que decimos en el audiovisual? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué es lo que se ve? Eso lo trabaja el departamento, en nuestro caso el departamento de comunicación, desde ya la parte técnica, cómo ponemos las luces, dónde ponemos las cámaras, el microfonear y todo lo demás. Hay gente que no son los licenciados en comunicación organizacional, como es mi caso, que hacen ese trabajo. Sí. Es una tarea multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera. Sí, muchas veces tienen que ver todos con comunicación, pero no es solamente, no es tarea de una sola persona. En muchos lugares hoy en día todavía lo es, pero no debería ser tarea de una sola persona. ¿Por qué elegiste organizacional? ¿O por qué consideras que allí en lo organizacional hay un interés profesional de tu parte? Porque tiene que ver con los procesos que se dan en un ámbito diario que tenemos todos los adultos, por lo general, que es el trabajo. Yo voy a trabajar en una organización y a mí me interesa cómo esa organización se comunica con sus trabajadores, se comunica con los públicos que tiene y de qué manera, cuáles son las diferentes maneras que tiene esa organización de vincularse con esos públicos. Y eso es lo que trabaja el comunicador organizacional, corporativo o empresarial, tiene como diferentes nombres. Sí, pero de todos modos es interesante porque en general cuando uno estudia comunicación la puerta de entrada es el periodismo quizás o los medios más tradicionales y entra a este ámbito académico universitario y empieza a descubrir esas áreas, lo organizacional, la comunicación empresarial. Hablábamos el otro día de la organización de eventos, ¿no? Que capaz que uno a priori no lo tiene dentro de su menú. Sí, cuando yo empecé a estudiar comunicación, yo fui la primera generación que estudió comunicación corporativa, en ese momento se llamaba así, en la universidad. Fue la primera generación. Incluso mucha gente que había ingresado por otras orientaciones, que estaba haciendo publicidad en la misma facultad, se cambió de orientación, digamos. Claro. Y se empezó a trabajar desde otros lugares. Sí, es una realidad que mucha gente que trabaja en comunicación organizacional hace años estudió periodismo o estudió publicidad y empieza a darse hace ya varios años que empieza de alguna manera a profesionalizarse ese rol del comunicador organizacional, de esa persona que estudió los procesos que se dan dentro de las organizaciones, por qué tomamos determinadas decisiones, por qué esto tiene que ser de esta manera y no de esta otra, con un enfoque mucho más pensado en los objetivos que tiene esa organización que en otra cosa, digamos, en los objetivos y en los públicos con los que esa organización dialoga. En el caso tuyo, además, el desafío de una organización pública, la Dirección Nacional de Cultura, nada más ni nada menos. Y no quiero dejar pasar también, porque me consta, además como periodista, el gran trabajo que hicieron durante la pandemia, desde la Dirección de Cultura en todo ese tema. Fue un trabajo intenso.
la pandemia llegó para cambiar todo, si bien estaba viendo un rumbo hacia lo digital y que todo pasara por allí, no todo, pero empezar a pasar más por las plataformas digitales. En ese momento nos vimos obligados, estábamos todos en nuestras casas, no ese caso particular de Uruguay, que no estábamos todos en nuestras casas por obligación, pero sí la gente dejó de salir, dejó de ir al teatro, los teatros sí se cerraron. Hubo que buscar de qué forma hacemos llegar el arte y la cultura a la gente. Y en ese momento las autoridades decidieron que era con Cultura en Casa, y eso fue un trabajo enorme que se hizo en 4 o 5 días. Exacto. Que lo que hicimos fue acercar conciertos, obras de teatro, cortos, películas y demás a la gente que estaba en su casa. La cultura es parte de nuestra vida diaria, es una necesidad, es un derecho, y creo que la pandemia lo dejó en evidencia. Pero fue importante ahí la capacidad de respuesta de todos ustedes, de los profesionales de la comunicación, por eso quiero destacarlo, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia colaboró de alguna manera a que se le diera más relevancia en general en todos los ámbitos a los departamentos de comunicación. La importancia que haya departamentos de comunicación, las organizaciones tenían que salir a decir algo. En este caso la Dirección Nacional de Cultura necesitó salir a acercar los productos culturales y los bienes culturales que hay. Bueno, esta fue la decisión que se tomó, un equipo que se puso al hombro el proyecto, obviamente, porque si no hubiera sido inviable, porque es un proyecto que en realidad llevaría muchísimo más tiempo, y en el que hubo que tomar un montón de decisiones. Bueno, ¿por qué esta forma sí? ¿Por qué esta forma no? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué estos colores no? Salir a dialogar con otras organizaciones, en nuestro caso fueron estatales, que trabajan en cultura. Trabajamos con Ceibal, en la Biblioteca País, trabajamos, todos los museos de la Dirección Nacional de Cultura obviamente también, pero con las intendencias y los artistas o los productores independientes que acercaron contenido para ponerlo a disposición de la población. Y el Departamento de Comunicación tuvo que tomar decisiones como cuándo, qué contenido. Ir paulatinamente subiendo esos contenidos y no ponerlos ya todos juntos a disposición. Los pones todos juntos a disposición y después, en un momento en el que en la presencialidad, de alguna manera, culturalmente, no están así, pero culturalmente no estaba sucediendo nada, había que hacerlo progresivo, claro, para que todas las semanas hubiera algo nuevo. Exacto. Todas las semanas algo nuevo para decir. Sobre todo en momentos de incertidumbre, que no sabías cuánto iba a durar eso. Exactamente. Además es importante el que sea desde el Estado, porque también muchas veces podemos sentir que la gestión cultural es para determinados emprendimientos más pequeños o empresariales, ¿no? Pero también el Estado en general, uno no habla de hoy, sino el Estado en general, está como que también cambiando la cabeza y entendiendo que los profesionales de la comunicación son necesarios a la hora de gestionar justamente el flujo de mensajes. Sí, creo que el Estado está entendiendo que cada vez más es necesario tener profesionales en varios sectores, y la comunicación es algo que ya tiene tiempo, pero es de lo más nuevo, digamos, de los profesionales. Está profesionalizando cada vez más los departamentos de comunicación, está haciendo cada vez más llamados públicos a departamentos de comunicación y capaz que no tanto tercerizando. Claro. Que sí creo que es algo que se trabajaba un montón con agencias externas. Hoy las diferentes direcciones, los diferentes ministerios creo que están decidiendo tener profesionales capacitados dentro de sus estructuras de trabajo. Porque además hay otras herramientas, las herramientas digitales, todo el capítulo gobierno electrónico que genera una comunicación a través de Internet, a través justamente de la pata digital, también hace o los enfrenta a los profesionales de la comunicación corporativa a desafíos por allí. Sí, a nuevos desafíos. La tecnología, está más que claro que avanza todo el tiempo y todo el tiempo hay que estar actualizándose, todo el tiempo hay que estar capacitándose. Hoy en día muchas de los trámites o de
las inscripciones y demás pasan por lo digital y tiene que estar actualizado. No puede ser, no es lo mismo una web de hace 15 años que una web hoy en día. El usuario espera otra cosa y en definitiva trabajamos para los usuarios, trabajamos para la población. Entonces, si no pensamos en esa población a la hora de desarrollar plataformas, de desarrollar formas de trabajo, hay algo que estamos haciendo mal. Que tiene que ver también con las políticas públicas. Pensada siempre en el usuario, en la población, en los ciudadanos. ¿Cómo sentís la formación de aquella primera generación de comunicación corporativa de hace tantos años a hoy? ¿Cómo has enfrentado vos los cambios de adaptación a aquella formación académica a la realidad del trabajo del día a día que te toca hacer hoy? Hay como licenciados en comunicación hay hace un montón de años en Uruguay. Creo que la llegada de una carrera como la licenciatura en comunicación organizacional, corporativa, empresarial, abre un montón de puertas. Empezás a estudiar otros procesos. No es lo mismo ser periodista que ser publicista, que hacer comunicación audiovisual, que hacer comunicación organizacional. Hay mucho en común en las carreras, pero llega un momento que hay que especializarse. Y la especialización hace que las cosas a la larga funcionen mejor. Eso también empieza a pasar adentro de las organizaciones. Empieza a entrar gente que empieza a tener una formación mucho más específica. Ejemplo, tenés en un hospital, tenés los enfermeros, tenés los médicos, tenés los administrativos, tenés un montón de roles distintos. Cada uno cumple su rol y cada uno tiene su lugar. Bueno, en la dirección de cultura o en cualquier organización cultural pasa lo mismo. No es lo mismo lo que hace un productor que lo que hace un comunicador que lo que hace un dramaturgo. O sea, son cosas distintas, tienen roles distintos, es en conjunto, pero cada uno tiene su especificidad. Y además otra cosa interesante que no quiero dejar pasar es el hecho de que integrás un engranaje de una institución madre como es el Ministerio de Educación y Cultura, que también se preocupa por la comunicación interna, y ahí hay comunicación corporativa también, que es hacia la interna, la comunicación organizacional dentro de las instituciones, donde el público es la propia organización, sobre todo pensando en una institución de carácter nacional, macro, como es en este caso un ministerio, ¿no? Ahí también hay una pata de trabajo interesante para atender y todo un área de trabajo. Sí, es necesario trabajarlo, no es algo que puede quedar o sea, es algo que hay que tocar, es un tema que hay que trabajar, que hay que tocar. O sea, los funcionarios, los trabajadores son parte de la creación de esa política pública. Entonces, hay que estar cerca, hay que contar lo que pasa dentro del ministerio, qué es lo que hace el ministerio, en el caso del ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ministerio? ¿Por qué lo hace? Los procesos internos de comunicación. Los procesos internos. El ministerio donde yo trabajo es un ministerio muy grande, muy diverso, hay cosas muy distintas y lograr que todas las personas que trabajan ahí sepan realmente lo que hace el ministerio es difícil. Sí, claro. Porque vos preguntas a alguien en la calle, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué hace Educación y Cultura? Bueno, el Ministerio de Educación y Cultura tiene 13 unidades ejecutoras. Sí. Es un ministerio enorme, tiene ciencia, tiene museos de ciencia, tiene museos de arte, tiene museo de historia, el registro civil, tiene un montón de cosas distintas adentro que los propios funcionarios tienen que conocer. Tienen que saber dónde trabajan, por qué se hacen las cosas que se hacen. Y que forman parte de una organización. Y que forman parte y que el trabajo que hacen es fundamental para que los objetivos de esa organización se cumplan. En este caso, las políticas públicas. Cada una de las personas que trabaja, desde el que abre la puerta hasta el ministro, es importante para que los objetivos de la organización se cumplan.